obra variada en su factura y soporte, en la que los vínculos se establecen a partir de las preocupaciones ontológicas de su autor, es el fruto de la creación de Dalvis Tuya Valido, joven artista nacido el 8 de marzo de 1974 en Pinar del Río. Dalvis ha tenido acceso a un serio e intenso proceso formativo en las artes visuales a partir de los estudios realizados primero en la Escuela Vocacional de Arte de Guira de Melena, La Habana, y posteriormente en la Escuela Nacional de Arte ENA, hasta egresar en el 2001 del Instituto Superior de Arte ISA. Bueno, hay un hecho importante que sucedió que como que me hizo aferrarme a la idea de seguir en las artes plásticas después de haber tenido toda una preparación elemental. Precisamente en la escuela de nivel elemental, secundaria, como que desapruebo pase a la segunda escuela de nivel medio, y pues bueno, en ese momento como que me aferro a la idea de seguir estudiando y no renuncio a eso, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, parece que al final sigue siendo muy importante para mí, que de hecho lo es, ¿no? El hecho de comunicar con imágenes, ¿no? Es muy fuerte la sensación, en fin. Como parte de las estrategias creativas del arte contemporáneo, se encuentran los objetos manipulados y recontextualizados, las instalaciones y la fotografía con toda la fuerza de sus lenguajes y recursos. Dalvis ha utilizado estos soportes de manera individual o incluso combinándolos para hacernos dirigir la mirada hacia esos contextos periféricos de la sociedad y su cultura, que incluye lo marginal y la precariedad de lo material, contrapuesto a la esencia de lo espiritual. El hecho de convertir la pieza o la obra o la idea que quiero hacer en una instalación, magnificando la idea, ¿no? Es decir, tienes que pensar en todo, tienes que pensar en cómo vas a enriquecer esta idea, qué le vas a agregar a la fotografía, porque no es poner una instalación por instalación, es decir, no es producir objetos y tarecos así porque así, ¿no? Hay varias etapas dentro de mi obra con respecto a la fotografía digital. Hay una parte que se convierte en obra experimental, aunque de hecho lo es, ¿no? Porque el proyecto, y estoy hablando de making of, no era el proyecto inicial, es decir, era la segunda parte, como el mismo título lo indica. El primero consistía en esa impresión de esas fotografías a color real en cortinas de baño, y se llamaba La contemporaneidad se escribe en baños públicos. Era un poco hablando sobre la enajenación social y del individuo, de cómo la colectividad agrede al individuo y lo vuelve un ser enajenado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y la metáfora del baño como parte de lo oculto social, como de lo escondido, que no se ve, además de ser un baño público, ¿no? Es decir, lo público y lo oculto al mismo tiempo, ¿no? Vuelvo a la idea de que tienes un principio y un pensamiento claro que quieres comunicar, que es la tesis de tu pieza, ¿no? En su obra pictórica se distingue aquella en la que hace coincidir una figuración sintetizada, a veces ambigua, que con frecuencia apunta a visiones personales de gran crudeza, con ese uso muy particular del color, así como códigos y recursos propios de la abstracción que lo acercan a las corrientes neofigurativas como vía para transmitir ese conglomerado de sensaciones propias. En otra zona de su creación pictórica, el dibujo adquiere fuerza esencial en la construcción de la obra y con criterios formales más cercanos a la estética del graffiti y del minimalismo, aborda los más disímiles temas que conforman sus preocupaciones.
En las artes plásticas se conoce como minimalismo a aquella corriente artística que utiliza elementos mínimos y básicos como colores puros, formas geométricas simples y lenguaje sencillo para reflejar ideales de absoluta objetividad y a su vez una tangible sensación de repetición como expresión del concepto de infinito. El hecho de utilizar los lenguajes o los medios es para tratar de hacer más eficaz la idea que quieres proyectar. Y en el caso mío es absolutamente importante que los medios estén en función de esta idea. Por eso te decía ahorita que no tiene sentido para nada, y además lo veo demasiado snob, estar usando instalación por instalación, ¿no? Es decir, para mí sí tiene un sentido muy, bueno, hasta donde lo permite a un artista ser poco científico, ¿no? Usar esta palabra como ciencia o como análisis profundo, el hecho de usar cada cosa con un sentido concreto, ¿no? Motivado por la estética de los cómics japoneses de fin de siglo y hasta con cierta voluntad de cuestionar el fetichismo en tanto concepto artístico y social, Dalvis concibió su proyecto Fénix. A partir de esos referentes creativos del propio objeto artístico como una gran escultura inflable, que lamentablemente no ha podido realizar, pero que plasmara como una de las obras en los lienzos que integraron su exposición personal, Soy lo que quieras que sea. Esta pieza de lo que estaba hablando es de un poco nuestra tradición en la memoria colectiva con los eslogans de defensa, es decir, vuelvo a explicar, a ser un poco más explícito, es decir, la elección del muñeco, del inflable, con el aspecto de Abortus 5 habla de una unión de 5 naves, que es como metáfora de la unión, ¿no? De la unión masiva, que se convierte en el arma secreta, ¿no? Y este derrumbar y alzarse constantemente en un ciclo que nunca termina, está hablando de que las recaídas y las alzas pues vuelve a la misma postura de siempre, ¿no? A la defensa. Y esto es un ciclo que comienza y que termina, pero que no se acaba nunca. Además de su ejercicio creativo, Dalvis compartió su tiempo entre los años 2001 y 2003 con la práctica docente, al desempeñarse como profesor en la Academia Provincial de Artes Plásticas Eduardo Abela de San Antonio de los Baños, en la provincia de La Habana. Tengo la experiencia de que di clases en una academia. No sé si fue la experiencia más feliz para un maestro, para mí fue genial. Pero hablo como la experiencia del maestro, me refiero ya a la relación maestro-alumno, que en mis tiempos como alumno no era ni parecido. Es decir, hay cambios que son muy fuertes y me parece que esto va condicionando los tipos de producciones que vendrán, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que desde el punto de vista de la islita de Cuba tengo las mejores referencias y los mejores adjetivos para el arte cubano, a pesar de que también tengo cosas, ¿no? Muchos casos que no son felices, ¿no? Pero cuando miramos con un paneo general, con una vista aérea, ¿no? Más globalizada, lo que sucede en Cuba en cuestiones de artes plásticas, pues me parece que para muchos pudiera ser motivo de envidia, ¿no? Porque Cuba es muy rica en respecto, ¿no? Miembro de la Asociación Hermanos Saiz, Dalvis